Buenas, en este vídeo vamos a empezar a ver la unidad de trabajo número 6 de diseño y construcción de edificios, en la que vamos a ver divisiones interiores, vamos a ver trasdosados, carpinterías y vidrios. Comenzamos con las divisiones interiores. ¿Qué es una división interior? Es un elemento constructivo que normalmente no tiene función estructural y lo que hace es separar o dividir diferentes espacios interiores de las edificaciones. Normalmente, ¿qué sistemas constructivos vamos a utilizar? Tradicionalmente se ha utilizado una tabiquería de ladrillos o de bloques. Esa tabiquería de ladrillos o bloques también se denominaba tabiquería húmeda, ya que para unir las diferentes piezas se necesitaba amasar mortero de cemento que llevaba agua o amasar pasta de yeso que llevaba agua. Entonces, si veis aquí, tenemos diferentes ejemplos. Tenemos una fábrica de ladrillo hueco en formato normal, tenemos una fábrica de ladrillo hueco en formato grande y tenemos un ladrillo perforado que forma aquí en medio pie de espesor de fábrica. Entonces hemos dicho que esta tabiquería de fábrica de ladrillos y bloques es una tabiquería que se unía mediante elementos que eran húmedos, con lo cual se llama tabiquería húmeda. ¿Qué pasa? Que las tabiquerías formadas por estructura y placas de yeso laminado, como lo que se hacen es fijarlas mecánicamente, a esa tabiquería que no se emplea agua se le llama tabiquería seca. Este tipo de tabiquería nos indica aquí que están sujetas a una perfilería autoportante, significa que no se tiene que apoyar en ningún otro elemento para resistir sus propias cargas, se ancla suelo, se ancla techo y ese tabique por sí mismo resiste no solo su peso, sino todo lo que colguemos sobre ese tabique. Si recordáis siempre, en el alma de ese tabique lo que hacemos es ponerle lana de roca, ¿vale? Esa lana de roca, si no la pusiéramos, ¿qué pasa? Que la separación que tendríamos, que normalmente son 48, 60, 70 milímetros, haría un efecto tambor si se quedase hueca. Entonces siempre hay que poner lana de roca en el interior de una tabiquería seca. Y por último tenemos los tabiques móviles. Estos tabiques móviles son módulos prefabricados. Algunos llevan el alma acústica, otros no, y lo que hacen es que se cuelgan solamente de techo, ¿vale? No van colgados a suelo. ¿Eso qué hace? Que me permite generar un espacio diáfano sin ningún tipo de impedimento en suelo y es bastante versátil, ya que dependiendo de lo que me haga falta, iré desplazando esos módulos móviles. Bueno, pues vamos a empezar a ver cada una de las tipologías un poquito más en detenimiento. Empezamos a ver las divisiones de fábrica de ladrillo. Como os he dicho, las divisiones normalmente no tienen función estructural. Esta fábrica de ladrillo es una división fija, no tenemos capacidad de estar moviéndola a no ser que la demolamos, ¿vale? Pero normalmente, ¿qué hemos utilizado? Nosotros hemos utilizado normalmente para configurar estas tabiquerías ladrillos del 7 y del 9. La gente normalmente la ha llamado tabiques del 7, tabiques del 9, mal llamados. En verdad, una división formada por un espesor de 7 o de 9 centímetros se tiene que llamar tabicón, ¿vale? Entonces, estos tabicones normalmente se han hecho de ladrillos huecos. ¿Cómo se colocan esos ladrillos? Si fijáis, las juntas horizontalmente, o sea, verticalmente no van coincidiendo, ¿vale? Eso se le llama matajunta. ¿Para qué? Porque así al tabique le confiere mucha más resistencia. Si veis en las esquinas que tiene, aquí aparece el ladrillito que viene por aquí, aquí termina en este ladrillo, aquí termina este ladrillo. Eso se le llama traba. Van trabados en las esquinas también para conferirle mucha más resistencia. Estos agujeros después no se pueden quedar vistos, lo que se hace es que se rellenan de mortero de cemento. Nosotros siempre vamos a arrancar esta fábrica con mortero de cemento, pero la vamos a terminar con pasta de yeso. Normalmente vamos a dejar una holgura de 2 centímetros y
vamos a rellenarla con esa pasta de yeso. Cumple dos funciones. El mortero de cemento tarda bastante en fraguar. Entonces, la pasta de yeso fragua enseguida. ¿Qué consigo cuando tengo la fábrica levantada a ponerle pasta de yeso? Que temporalmente al menos se quede anclada en el techo, ya que al fraguar rápido me sirve como un anclaje provisional. Y después, ¿para qué me sirve también? Para que cuando empiece a echarle peso a los diferentes forjados y esos forjados flecten por ese peso que le hemos echado, esta fábrica no quiebre, sino que digamos que el yeso se machaque antes de machacar la fábrica. Vale, si os fijáis aquí, hemos puesto un premarco de madera para después colocar una puerta de madera. ¿Cómo se coloca ese premarco? Nos lo traen el carpintero realizado. Esto lleva una serie de anclajes, suelen ser púas o garras, ¿vale? Se le hace unas perforaciones a la fábrica, se coloca bien aplomada ese premarco y se le rellena o de escayola o de mortero de cemento, nunca de yeso. El yeso oxida cualquier elemento metálico. Después, ¿qué pasará? Que estos premarcos no se verán, ya que se quedará el premarco en línea con el tabique y se le pondrán unos tapajuntas para que quede totalmente disimulado ese premarco y nosotros ya vemos la terminación de esa puerta. Vale, esto es cuando en las viviendas no tenemos que cumplir, o en las edificaciones no tenemos que cumplir el DBHR. Si tuviéramos que cumplir el DBHR, que si recordáis es el documento del código técnico que nos hace cumplir ruido, que no pasemos el ruido de una vivienda a otra o de una zona a otra. Entonces, si tenemos que cumplir el DBHR, hay veces que tendremos que utilizar bandas elásticas solamente en el arranque del tabique, o sea que en vez de ponerle mortero de cemento tendremos que ponerle una banda elástica que sobresalga 2 centímetros por cada lado de ese tabicón. Sí, hay veces que tenemos que colocarle también esa banda elástica en techo. En este caso, el código técnico nos dice que por un lado sobresalga 1 centímetro y por otro lado 3 centímetros. Y hay veces que tendremos que colocarle banda elástica a todo el perímetro del tabicón. ¿Cuándo se va a dar cada caso? Ya lo veremos mucho más adelante, pero que tengáis claro que cuando haya que cumplir el DBHR tendremos que utilizar bandas elásticas. No sé si recordáis cuando vimos fachadas que poníamos un pilar y cuando coincidía con fachada ese pilar, a ese pilar le poníamos, que yo decía que era como una especie de plástico, como el de envolver bocadillos. Entonces teníamos que forrar ese pilar para que nunca el mortero se pegase al pilar. El mortero de la fábrica nunca se pegase al pilar. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar siempre los elementos estructurales y las fábricas de forma independiente. ¿Eso a qué debido? A que producen fisuraciones, ya que la dilatación de un elemento estructural, que es hormigón, no es igual que la dilatación de un elemento de fábrica. ¿Y quién terminaría perjudicado? Normalmente la fábrica. ¿Qué pasa si tenemos que hacer rozas en nuestras divisiones interiores? Pues que lo suyo no es estar picando manualmente, sino emplear una rozadora, ya que en la tabiquería sufre mucho menos, y meter las conducciones que tengamos que meter y a continuación tapar todas esas rozas.